Hola hermanos, muy buenos días. Mi nombre es Aurelio González y estamos nuevamente con ustedes en el día de hoy, noviembre 11 del 2010. He estado ausente durante algunos días porque he tenido algunas tareas inmediatas que realizar, pero he estado al tanto del acontecer noticioso, la realidad en Cuba y las noticias internacionales que quisiera comentar algunas con ustedes. Bueno, desde Cuba nos llegan muchas noticias que nos transmiten los misioneros del proyecto Nueva Esperanza, en las que nos actualizan acerca de la situación en Cuba. Y una de ellas es, por ejemplo, el reciente asalto de un bus de pasajeros de la línea P15 por delincuentes armados que despojaron a los pasajeros de sus propiedades. Igualmente, me han comentado la creciente ola de asaltos que se está produciendo en los cupés. Los cupés son los mercados cubanos de venta de gasolina y kioscos que operan en divisa. La mayoría del suministro al por menor de alimentos, de comida rápida y servicio diario en Cuba se están realizando por entidades que operan en divisa. Y son estos los centros que pueden ser más fácil blanco de la actuación de personas que se sienten agobiadas por la situación económica que hay en Cuba. La otra información que nos ha llegado fue el, el tema de un almacén de comida y de ropa en el hospital naval de La Habana que fue incendido. Se plantea que esto fue por razones de inconformidad de alguna persona y no por un accidente. La otra información que queríamos comentar es el tema de los músicos que están viniendo aquí a Miami y, por ejemplo, se encuentra en estos momentos en Miami Silvito el Libre, el hijo de Silvio Rodríguez, Los Aldeanos, que me parece muy interesante su visita, la cual va a tener una buena acogida acá en Miami por la actitud rebelde de este dúo musical que expresa abiertamente su inconformidad con el gobierno y la política económica que el gobierno cubano está llevando en la isla. Se encuentra también el cantautor Cándido Fabré. Ustedes saben que Cándido Fabré es una persona muy emotiva. Él es un gran repentista, es una persona con una virtud muy buena para la improvisación. Y bueno, ayer estuvo en el canal 41, le hicieron algunas preguntas un poco incómodas, que él las evadió muy certeramente, con mucha educación, con mucha sinceridad, con mucha honestidad, porque como quiera que sea, Cándido Fabré es una persona que se siente muy agradecido de el gobierno cubano y de esta forma él expresó su manera de pensar sin herir y sin ofender a el exilio histórico que se encuentra aquí en los Estados Unidos, el exilio histórico cubano. Otra información que nos ha llegado de Cuba es el incremento de la violencia policial y la coacción que se sigue ejerciendo contra los ciudadanos en el marco de una situación en que las personas
están manifestando una rebeldía mayor, están manifestando una inconformidad cada día más creciente. Y otra información se refiere al hecho de que muchas personas que comentan acerca de los despidos masivos que se van a producir en Cuba, expresan su desinterés en sacar licencias para trabajar como cuentapropistas. Para los que no saben qué son los cuentapropistas, son las personas que se autoemplean o que pueden ahora o se están preparando condiciones para que las personas puedan operar, organizar pequeños negocios. Entonces, aquí se manifiesta una cuestión negativa propia de la educación impositiva que ha sido nula en Cuba durante todo este periodo revolucionario, donde, habiendo sido el pueblo cubano obligado a vivir en una economía subterránea para poder sobrevivir, en ningún momento el gobierno cubano ha hecho hincapié, además de no existir un sector privado, ha hecho hincapié en el tema de la educación impositiva de la población. Quiere decir que nuestro pueblo, los cubanos, no tienen ningún tipo de educación en cuanto al pago de impuestos por las actividades económicas que realizan. Yo creo que los cubanos van a transitar un largo camino para que este factor económico indispensable en el desarrollo social de un país, como es el pago de impuestos por actividades económicas, llegue a consensualizarse. ¿Por qué? Porque esto va a tener que empezar desde la educación primaria de los pequeños, y de aquí a que estos pequeños crezcan van a pasar alrededor de 15, 20, quizás 25 años. El gobierno cubano se está presentando ante una situación bastante complicada y totalmente desconocida para ellos. Se está organizando o se está iniciando la actividad privada económica de las personas, y esto, al ser una actividad totalmente desconocida para el gobierno cubano, le va a traer algunas dificultades al gobierno y a la misma población. Queríamos comentar además en el tema internacional el problema de Haití, señores. Es una pena lo que está sufriendo ese pueblo, es una verdadera lástima lo que les está ocurriendo, bueno, desde el huracán, este huracán que le pasó antes de ello, las víctimas del terremoto que aún no se han recuperado, el Puerto Príncipe no se ha recuperado de ese enorme golpe natural que sufrió, y ahora recientemente, ya cuando estaban teniendo brotes de una epidemia de cólera, los azota el huracán Tomás, que los ha puesto en una situación aún peor. Alrededor de 1 millón de haitianos vive en carpa, vive en situaciones de pobreza extrema, sin vivienda, sin servicios sanitarios y sin trabajo, sin comida. Es una verdadera pena lo que está sufriendo ese pueblo, hermano. El otro tema que queríamos tratar es el reconocido homenaje que se le ha dado por la Unión Europea al compatriota Guillermo Fariñas al otorgársele el premio Sájarov.
Fariña para mí es un ídolo, es un mártir viviente, es un héroe, es una persona con un nivel de razonamiento extraordinariamente alto, es una persona convencida de su misión, de su responsabilidad, y creo que debemos agradecer a todas aquellas personas que pusieron su poquito de ayuda o su gran ayuda para que se realizara este reconocimiento. Yo estoy convencido que Fariña nunca ha hecho nada para que se le otorgue un premio. Al contrario, su misión es que en Cuba haya democracia, que hayan derechos humanos como está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y él es sin lugar a dudas un gran hombre, es un gran ejemplo, es un gran hermano. Hablando del tema de reconocimiento, ustedes saben que el día 7 de noviembre se cumplió el plazo para que el gobierno cubano liberara a los alrededor de 52 prisioneros que había hecho a raíz de la Primavera Negra del 2003. Ustedes recuerdan que fueron alrededor de 75, 76 los prisioneros que fueron sumariamente procesados y condenados a largas penas de prisión solamente por manifestarse en contra del gobierno o expresar lo que sentían. Aquí nosotros queremos plantear los antecedentes de esta detención y recordemos que esto se hizo a raíz de que aquí en los Estados Unidos fueran hechos prisioneros y sancionados cuatro cubanos que se encontraban trabajando para el servicio secreto de Cuba y que al ser detectados fueron procesados en un caso que se llamó la Red Avispa. En esta ocasión, uno de los espías que después fueron convertidos en héroes en Cuba fue sancionado a 2 cadenas perpetuas y los otros 3 fueron sancionados a penas de prisión que han sido superiores a 15 años. Bueno, el gobierno cubano en aquella ocasión, es decir, a principios de este siglo, organizó una campaña para lograr la libertad de estas personas, para que el gobierno norteamericano los liberara. Y una de las medidas que aplicó fue la detención masiva de estas personas inconformes, personas que manifiestan pacíficamente su desacuerdo con el gobierno, para utilizarlos como rehenes de cambio a favor de la liberación de los 5 espías héroes. Esto no le fue posible al gobierno cubano. Apareció entonces la alternativa de tener que liberarlos porque la resistencia que se produjo en Cuba a partir de la muerte de Zapata, del joven Orlando Zapata Tamayo, un despertar más profundo, un despertar más grande, un incremento de las actividades de inconformidad con el gobierno que se manifestó tanto por las damas de blanco como por la población, el pueblo de muchos países de manera internacional. Por ejemplo, aquí en Miami se congregaron por iniciativa del matrimonio Estefan, se congregaron cientos y cientos de
de ciudadanos procedentes de muchas naciones, y en el mundo entero se hicieron manifestaciones en contra del gobierno cubano. Esto los obligó a darle la libertad a más de 30 prisioneros de la Primavera Negra. Vamos a cortar y enseguida seguimos.